No me importa lo que digan tus entradas. Los niños como tú no pertenecen a la primera clase. Esas palabras resonaron en la puerta B-47 del Aeropuerto Internacional de Atlanta mientras los gemelos de 10 años Marcus y Zoe Williams se quedaban paralizados por la sorpresa. Janet Rodríguez, una agente de puerta con 15 años de experiencia, estaba gritando a dos niños que no habían hecho nada malo excepto intentar abordar su vuelo con boletos legítimos de primera clase. Los gemelos se agarraron de la mano mientras el jefe de seguridad, Dave Patterson, se acercaba a ellos con el tipo de autoridad que pone nerviosos a los adultos, y más aún a los niños de 10 años. Marcus, que todavía llevaba puesto su pin de aviador junior del campamento de verano, intentó mantenerse fuerte para su hermana Zoe, que sostenía tan fuerte su elefante de peluche llamado Peanut que se le podían ver los nudillos poniéndose blancos. Más de 200 pasajeros abandonaron lo que estaban haciendo. Algunos sacaron sus teléfonos y grabaron lo que estaba a punto de convertirse en uno de los incidentes aeroportuarios más impactantes de los que jamás haya oído hablar. Pero esto es lo que lo hizo aún más desgarrador. Mientras muchos pasajeros observaban horrorizados, otros asentían en señal de acuerdo. Se podían oír rumores de que finalmente alguien estaba haciendo algo al respecto, y esos niños probablemente robaron esas entradas. De todos modos, la fea verdad es que algunos de esos pasajeros realmente apoyaron lo que Janet les estaba haciendo a estos niños inocentes. ¿Dónde conseguiste estas entradas?, Janet exigió, agitando las tarjetas de embarque de primera clase en el aire como si fueran dinero falso. Los gemelos tenían los asientos 2A y 2B, boletos legítimos que su padre había comprado para su primer vuelo en solitario para visitar a su abuela en Miami para su 80 cumpleaños. Pero Janet Rodríguez ya había tomado una decisión. En su amarga visión del mundo, moldeada por un divorcio reciente y un creciente estrés financiero, los niños que se parecían a Marcus y Zoe simplemente no pertenecían a la primera clase. Estaba convencida de que estaba protegiendo la imagen de la aerolínea. Y desafortunadamente, ella tenía partidarios entre esa multitud que sentían lo mismo. Lo que en realidad estaba haciendo era desencadenar una cadena de acontecimientos que dejarían en tierra todos los vuelos en uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos. Pero lo que sucedió después cerraría todo el aeropuerto y cambiaría la vida de estos gemelos para siempre. Pero antes de llegar a ese momento increíble, si te opones al racismo y la injusticia, pulsa el botón de suscripción, escribe justicia y cuéntanos desde donde estás mirando en los comentarios. Los gemelos no tenían idea de que en menos de una hora, una llamada telefónica pondría de rodillas a todo el sistema de aviación. Pero primero, déjenme contarles sobre Marcus y Zoe Williams y por qué este día se suponía que sería tan especial para ellos. Marcus y Zoe Williams no eran unos niños cualquiera de 10 años. Estos gemelos compartían un vínculo tan profundo que podían comunicarse con solo una mirada. Marcus, nacido exactamente 3 minutos antes que su hermana, siempre había sido el protector. Era tranquilo, reflexivo y asumía un compromiso que parecía estar más allá de su edad. Ese pin de aviador juvenil que brillaba en su camisa no era solo decoración. Representaba su mayor sueño, convertirse en piloto. Al igual que los héroes sobre los que había leído en las revistas de aviación, Zoe era el complemento perfecto de Marcus. Donde él era reservado, ella era alegre y extrovertida. Mientras él observaba en silencio, ella hacía 1.000.000 de preguntas. Pero no confunda su naturaleza alegre con debilidad. Esta pequeña niña tenía un espíritu que podía iluminar cualquier habitación. Había estado abrazando su amado elefante de peluche con forma de cacahuete desde que salieron de casa esa mañana, emocionada más allá de lo creíble por su primer vuelo en primera clase. Los gemelos tenían una forma de terminar las frases del otro que sorprendía a todos los que los conocían. Deberíamos llamar a papá y decirle que llegamos a la puerta, comenzaba Marcus. Y Zoe añadiría inmediatamente, para que no le preocupe que perdamos la conexión. Fue como ver una mente dividida en dos cuerpos. Este viaje a Miami se suponía que sería mágico. Su padre, el Dr. Michael Williams,
Los había sorprendido con billetes de primera clase para la celebración del 80º cumpleaños de su abuela. Después de perder a su madre en un trágico accidente automovilístico apenas 6 meses antes, su padre quería darles algo especial. Era la primera vez que volaban solos y había derrochado dinero en asientos de primera clase para que estuvieran cómodos y los trataran con especial cuidado. Pero la gente que se interponía en su camino tenía ideas muy diferentes sobre quién merecía ese tipo de trato. Janet Rodríguez llevaba 15 años trabajando en la aerolínea, y esos años habían endurecido su corazón. A los 45 años, se había convencido de que era una especie de guardiana de los estándares de las aerolíneas y de que su trabajo era mantener alejadas a las personas que no debían entrar. En su retorcida visión del mundo, 2 niños negros con billetes de primera clase eran automáticamente sospechosos. Junto a ella estaba Dave Patterson, el jefe de seguridad de 52 años que trajo su mentalidad de oficial de policía al aeropuerto. Dave tenía un archivo lleno de quejas de pasajeros sobre su comportamiento agresivo. Pero de alguna manera la aerolínea lo mantuvo allí. Era el tipo de hombre que veía amenazas donde otros veían niños y que asumía la culpa antes que la inocencia. Y luego estaba Mónica Sterling, la azafata de 38 años que se enorgullecía de su elegancia y exclusividad. Mónica había estado susurrándole al oído a Janet sobre mantener los estándares, sobre cómo la primera clase debería reservarse para cierto tipo de pasajero. Ella hablaba en un lenguaje codificado, pero su significado era clarísimo. El escenario no podía ser peor para lo que estaba a punto de suceder. El Aeropuerto Internacional de Atlanta, un viernes por la noche, ya era un polvorín de viajeros frustrados. Las tormentas habían estado azotando el sureste durante todo el día, retrasando vuelos y alterando los nervios. La puerta B-47 estaba repleta con casi 200 pasajeros esperando el vuelo 447 a Miami, y la tensión estaba alta. La cabina de primera clase de su avión tenía solo 12 asientos y estaba apenas medio llena. Pero Janet, Dave y Mónica trataban esos asientos vacíos como si estuvieran reservados para la realeza. Prefieren tener asientos vacíos antes que permitir que 2 niños de 10 años los ocupen simplemente por el color de su piel. Lo que ninguno de estos empleados de la aerolínea sabía era que estaban a punto de pelearse con la familia equivocada. Las nubes de tormenta que se acumulaban en el exterior del aeropuerto no eran nada comparadas con la tormenta que estaba a punto de desatarse en el interior de la Terminal B. Cuando Marcus y Zoe Williams se acercaron a la puerta B-47 con sus tarjetas de embarque en la mano, no tenían idea de que estaban a punto de entrar en una pesadilla. Los gemelos se acercaron al escritorio de Janet Rodríguez con la confianza inocente que solo proviene de saber que no has hecho nada malo. Tenían billetes válidos de primera clase, asientos 2A y 2B, comprados legalmente por su padre para lo que se suponía sería la aventura de su vida. Pero en el momento en que los ojos de Janet se posaron en esos billetes, la sospecha nubló su rostro. ¿Dónde conseguiste estas entradas?, exigió, con una voz tan aguda que podía cortar el cristal. La pregunta quedó en el aire como una acusación. Marcus, siempre el joven educado que su padre lo había criado para ser, respondió respetuosamente. Nuestro papá nos los compró, señora. Zoe, rebosante de emoción a pesar de la tensión, añadió con una brillante sonrisa, es la primera vez que volamos solas. Somos gemelas. Ella estaba muy orgullosa de ese hecho, muy emocionada de compartir su vínculo especial con cualquiera que quisiera escucharla. Pero Janet Rodríguez no escuchaba con el corazón. Necesitaré verificar que no sean robados. Anunció lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban alrededor pudieran oírlo. Esas palabras golpearon a los gemelos como un golpe físico. ¿Robado? Nunca habían robado nada en sus vidas. Esta humillación empezó a crecer como un fuego que ardía lentamente. Los pasajeros en toda la zona de la puerta interrumpieron sus conversaciones y se giraron para mirar fijamente. Algunos sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar, sintiendo que algo dramático estaba sucediendo. Los gemelos podían sentir cientos de ojos sobre ellos,
juzgándolos, preguntándose qué habían hecho mal. Janet tomó su teléfono y llamó a su supervisor, asegurándose de hablar lo suficientemente alto para que toda la puerta pudiera escuchar. «Tenemos una situación con unos billetes sospechosos», anunció enfatizando la palabra sospechoso como si se tratara de un arma. «Dos mineros no acompañados afirman tener asientos de primera clase». Fue entonces cuando apareció Mónica Sterling, la azafata, con su cabello perfectamente peinado y su uniforme de diseñador. Se inclinó hacia Hannah y susurró lo suficientemente fuerte para que los pasajeros cercanos pudieran escuchar. «Esos niños claramente no pertenecen a primera clase». Sus palabras eran como veneno que goteaba en una situación ya tóxica. Zoe finalmente se quebró. Las lágrimas que se habían acumulado en sus ojos de 10 años comenzaron a fluir por sus mejillas. La emoción que sentía por su viaje especial se estaba desmoronando en confusión y miedo. ¿Por qué estos adultos eran tan malos? ¿Qué habían hecho mal ella y Marcus? Marcus se puso inmediatamente a la defensiva. «Tranquila, Zoe», susurró, rodeándole los hombros con el brazo. «Papá lo arreglará». Incluso con 10 años, sabía con absoluta certeza que su padre lo arreglaría todo. Solo tenía que acercarse a él. Los gemelos se tomaron de la mano y juntaron las cabezas, susurrando como solo los gemelos pueden hacerlo. Se fortalecían mutuamente, creando su propia burbuja de consuelo en medio de esta horrible situación. «¿Podemos llamar a nuestro papá, por favor?», preguntó Marcus con voz firme a pesar del caos que los rodeaba. «Él puede explicarlo todo». Pero Dave Patterson, el jefe de seguridad, dio un paso al frente con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Nada de llamadas hasta que solucionemos esto», declaró, cruzando los brazos como el portero de un club exclusivo. Los gemelos fueron escoltados a una zona de espera cerca de la puerta de embarque, lejos de la fila de embarque, pero aún visibles para todos los pasajeros de la terminal. Fue un paseo de la vergüenza, que ningún niño debería tener que soportar jamás. Sentados en esas sillas de plástico, aislados y asustados, Zoe le susurró a Marcus: «¿Recuerdas lo que papá siempre dice sobre permanecer juntos?». Marcus asintió, con la mandíbula apretada y una determinación que se le escapaba de las orejas. Los gemelos se mantienen unidos pase lo que pase. Pero mientras los gemelos encontraban fuerza el uno en el otro, los pasajeros a su alrededor reaccionaban de forma muy distinta a lo que presenciaban. Sarah Chen, un hombre de negocios con un traje caro y su propio billete de primera clase, se removió incómoda en su asiento. Podía ver que algo andaba mal, que estos niños estaban siendo tratados injustamente. Pero guardó silencio. A veces lo más dañino no es lo que la gente hace, sino lo que no hace. Robert Thompson, un profesor de secundaria de Atlanta, reconoció las señales de injusticia al instante. Había visto suficiente acoso en sus 20 años de docencia como para reconocerlo al verlo. Quería ayudar, quería defender a estos niños. Pero la presencia intimidante de Dave Patterson y la autoridad del personal de la aerolínea lo hicieron dudar. Su conciencia le gritaba lo instó a actuar, pero el miedo lo mantuvo en su asiento. Luego estaba María González, madre de 3 hijos, que comprendió exactamente lo que veía. Su instinto maternal se despertó en cuanto vio las lágrimas de Zoe. María sacó su teléfono y comenzó a grabar, con la ira creciendo a cada segundo. «Esto está mal», murmuró para sí misma lo suficientemente alto como para que otros la oyeran. «Solo son bebés». La multitud se dividía en 3 grupos: los que apoyaban lo que estaba sucediendo, los que se sentían incómodos pero en silencio, y los que se enojaban cada minuto más. La tensión en la puerta B47 crecía como la presión en una máquina de vapor, y todos presentían que algo estaba a punto de estallar. Lo que ninguno sabía era que a menos de 16 kilómetros de distancia, en la torre de control aéreo con vistas al Aeropuerto Internacional de Atlanta, el Dr. Michael Williams gestionaba el flujo de aeronaves, completamente inconsciente de que sus preciosos gemelos estaban siendo humillados por el mismo sistema que él ayudaba a controlar. La tormenta estaba a punto de estallar.
Y cuando lo hiciera, todos en esa terminal aprenderían una lección sobre las suposiciones, el poder y el peligroso coste de juzgar a las personas por el color de su piel. Para entender por qué lo que sucedió después fue tan devastador, es necesario conocer la historia detrás de estos dos increíbles niños y del hombre que los crió. El doctor Michael Williams no era un padre cualquiera. Era un cardiólogo exitoso que había construido toda su vida en torno a su familia. Durante 15 años, estuvo casado con el amor de su vida, Angela Williams. Una mujer cuya risa podía llenar una habitación, y cuyo amor había convertido a Marcus y Zoe en los niños increíbles que fueron. Los gemelos no solo se parecían a su madre. Habían heredado su espíritu, su bondad y su inquebrantable creencia en que las personas eran básicamente buenas. Pero hace 6 meses, todo cambió en un instante. Angela Williams conducía a casa desde el supermercado una tarde lluviosa de martes cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y se estrelló contra su auto. Murió en el impacto, dejando atrás a un esposo que sentía que le habían arrebatado la mitad de su alma y a 2 gemelos de 10 años que no entendían por qué su mamá no regresaba a casa. Los gemelos siempre habían sido muy unidos, pero perder a su madre los trajo. Los unía de una forma casi mística. Parecían compartir no solo pensamientos, sino también sentimientos. Cuando Marcus lloraba por la noche, Zoe se despertaba en su propia cama al final del pasillo. Cuando Zoe tenía pesadillas sobre el accidente, Marcus aparecía en su puerta sin que nadie lo llamara. Se convirtieron en el sustento mutuo en un mundo que de repente se sentía peligroso e impredecible. El doctor Williams se dedicó por completo al trabajo después del funeral. Tomó turnos extra en el hospital porque mantenerse ocupado era la única manera de evitar que el dolor lo absorbiera por completo. Pero sin importar cuántas horas trabajara, sin importar cuántas vidas salvara en la unidad cardíaca, sus gemelos seguían siendo el centro de su universo. Eran todo lo que le quedaba de Angela, y habría movido montañas para protegerlos. Este viaje a Miami no eran solo unas vacaciones. Era el intento del doctor Williams de darles a sus hijos algo hermoso después de tanto dolor. Su madre, la abuela de los gemelos, lo había ayudado a criarlo en Miami después de que su padre falleciera cuando era joven. Era la mujer más fuerte que conocía. Y a sus 80 años, era la conexión de los gemelos con su historia familiar y su fuente de infinito amor y sabiduría. El doctor Williams había trabajado horas extra durante meses para poder pagar esos boletos de primera clase. Rara vez se tomaba tiempo libre, rara vez gastaba dinero en lujos, pero quería que sus hijos se sintieran especiales. Quería que experimentaran algo mágico, que recordaran que el mundo podía seguir siendo maravilloso incluso después de la tragedia. No tenía ni idea de que su regalo de amor se convertiría en el blanco del odio de alguien. Mientras los gemelos estaban sentados en la sala de espera, cada vez más asustados, Tom Bradley, supervisor de Janet, finalmente llegó a la puerta B47. Tom era un hombre de unos 50 años que había ascendido en la empresa sin arriesgarse nunca y siempre apoyando a sus empleados, incluso cuando se equivocaban. Echó un vistazo a la situación, en lugar de cuestionar el juicio de Janet, la apoyó por completo. Hoy en día no se puede ser demasiado precavido, anunció Tom lo suficientemente alto como para que la creciente multitud lo oyera, especialmente con menores no acompañados. Sus palabras eran un código, y todos entendieron el verdadero mensaje. Estos niños estaban siendo tratados como amenazas simplemente por ser quienes eran. Dave Patterson, envalentonado por el apoyo de su supervisor, decidió intensificar las cosas. Quizás deberíamos llamar a servicios sociales, sugirió, sacando su radio. Averiguar si estos niños deben viajar solos. La amenaza cayó sobre los gemelos como un rayo. Zoe empezó a aferrarse a Marcus como si su vida dependiera de ello, susurrando, «No pueden separarnos de papá, ¿verdad?». Marcus intentó mantenerse fuerte por su hermana, pero por dentro también estaba aterrorizado. Ya habían perdido a su madre. La idea de estar separados de su padre, aunque fuera temporalmente,
Era su peor pesadilla hecha realidad. ¿Podemos llamar a nuestro papá, por favor?, preguntó Marcus de nuevo, con la voz quebrada por la desesperación. Nos dio un teléfono para emergencias. Los gemelos compartían un teléfono, un dispositivo sencillo que su padre les había dado específicamente para este viaje. Si algo sale mal, lo que sea, llámame inmediatamente, les había dicho antes de irse al aeropuerto. No me importa la hora ni lo que esté haciendo. Llama a papá y lo arreglo. Pero Janet Rodríguez disfrutaba demasiado de su arrogancia como para dejar que tomaran esa decisión. Tu papá no puede arreglar esto, cariños, dijo con una falsa compasión que puso a los gemelos erizados. Esto es un asunto de aviación federal ahora. Fue entonces cuando Zoe se inclinó y susurró algo que lo habría cambiado todo si alguien hubiera estado escuchando. Deberíamos contarles sobre el trabajo de papá. Marcus miró a su hermana con esos ojos sabios que parecían demasiado mayores para su cara de niño de 10 años. De todas formas no nos creerán, susurró. ¿Recuerdan lo que pasó en la escuela? 6 meses antes, apenas unas semanas después del funeral de su madre, Marcus había intentado explicarles a sus compañeros por qué su padre no había podido ir al día de las profesiones. Mi papá controla los aviones, había dicho inocentemente. Los otros niños se habían reído de él, lo habían llamado mentiroso, decían que inventaba historias para parecer importante. La maestra lo había llevado aparte y le había sugerido con delicadeza que no exagerara sobre el trabajo de su padre. La humillación le había dolido y Marcus había aprendido a callarse lo que decía su papá. Realmente se ganaban la vida. Sentados en la sala de espera del aeropuerto, los gemelos tomaron la misma decisión que en la escuela: mantener en secreto el verdadero trabajo de su padre, porque nadie les creería. Mientras tanto, la tormenta perfecta se avecinaba en el Aeropuerto Internacional de Atlanta. Los retrasos por mal tiempo anunciados empeoraban, y los pasajeros estaban cada vez más nerviosos. Se posponían vuelos tras vuelos, y la terminal se llenaba de viajeros frustrados que solo querían volver a casa. Pero Marcus, con su amor por la aviación y su profundo conocimiento del funcionamiento de los aeropuertos, empezó a notar algo extraño. Observaba por las grandes ventanas cómo los aviones permanecían inmóviles en la pista. En todos los años que había volado con sus padres, en todos los años que había estudiado aeronáutica y soñado con ser piloto, nunca había visto aviones tan quietos. Su expresión pensativa no pasó desapercibida para su hermana gemela. Zoe llevaba 10 años leyendo el rostro de Marcus y podía ver cómo giraba en su mente. «Estás pensando en el trabajo de papá, ¿verdad?», susurró. Marcus asintió lentamente, mientras un plan comenzaba a formarse en su cabeza. Comprendió algo que ninguno de los adultos a su alrededor percibía. Algo que pronto convertiría su pesadilla en el peor temor del personal de la aerolínea. Si estás viendo esto y piensas que estos empleados del aeropuerto no tienen ni idea de dónde se han metido, tienes toda la razón. Y si quieres ver qué pasa cuando finalmente descubran con quién se están metiendo realmente, asegúrate de suscribirte, porque esta historia está a punto de dar un giro que te dejará sin palabras. ¿Qué harías si tuvieras 10 años y tuvieras el poder de cerrar un aeropuerto entero, pero nadie te creyera? Deja tu respuesta en los comentarios porque Marcus y Zoe están a punto de mostrarnos exactamente qué sucede cuando subestimas a los hijos de alguien muy, muy importante. La tormenta afuera no era nada comparada con la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de esa terminal. Y todo comenzaría con una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Mientras la situación en la puerta B47 seguía descontrolándose, algo hermoso comenzó a suceder entre los pasajeros. La multitud, que antes estaba dividida entre simpatizantes y los testigos silenciosos, comenzaban a cambiar. Y todo comenzó con María González. María llevaba más de una hora observando cómo se desarrollaba esta pesadilla, y su instinto maternal le gritaba que actuara. Era madre de 3 hijos y sabía cómo se reflejaba el miedo en los ojos de un niño. No podía quedarse de brazos cruzados documentando la injusticia. Tenía que actuar.
Caminando directamente hacia el escritorio de Janet Rodríguez, María se plantó firmemente frente a la agente de la puerta y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran: «Esto está mal, y usted lo sabe. Son solo bebés». La cara de Janet se sonrojó de ira al ser desafiada tan públicamente. «Señora, necesito que dé un paso atrás. Esto es un asunto de aerolíneas». Pero María no se acobardaba. Había criado a 3 hijos y luchado contra burócratas que intentaban ignorar las necesidades de su familia. «Esto es un asunto de decencia humana». Ella replicó: «Estos niños no han hecho nada malo y los están tratando como criminales. Mírenlos. Están aterrorizados». Su valentía pareció despertar algo en los demás pasajeros. Sarah Chen, el hombre de negocios que había estado sentado en silencio en la zona de embarque de primera clase, finalmente encontró la voz. Recordó ser una joven asiático-americana que enfrentaba discriminación, y se había prometido a sí misma que si alguna vez tenía el poder de defender a los demás, lo usaría. Sarah se levantó y se acercó con la confianza de alguien acostumbrado a dirigir salas de juntas. «He visto sus billetes», anunció con claridad. «Son billetes legítimos de primera clase». Estaba sentado allí mismo cuando los mostraron. No hay nada sospechoso en esos niños excepto el color de su piel. La acusación quedó suspendida en el aire como un trueno. Sarah había dicho lo que todo el mundo pensaba, pero nadie había sido lo suficientemente valiente para expresarlo. Robert Thompson, el profesor de secundaria, tampoco pudo permanecer en silencio por más tiempo. En sus 20 años de educación, había visto innumerables ejemplos de niños que habían sido juzgados y maltratados. Mirar a Marcus y Zoe le recordó por qué se había convertido en profesor en primer lugar. «Soy educador», dijo con autoridad profesional. «He estado observando a estos niños durante la última hora. Tienen miedo, se portan bien y son buenos niños. Lo que les estás haciendo no solo está mal, es además perjudicial. Estás traumatizando a los niños sin ningún motivo». Pero en lugar de dar marcha atrás, Janet Rodríguez se puso más firme. El desafío público solo la hizo más decidida a demostrar que tenía razón. «Estoy protegiendo la reputación de esta aerolínea», declaró en voz alta. «Tenemos estándares que mantener, y no me disculparé por hacer mi trabajo. Llevo 15 años en esta aerolínea y sé que va en primera clase y que no». Sus palabras lo revelaron todo. No se trataba de seguridad ni de procedimientos. Se trataba de las creencias personales de Janet sobre quién pertenecía a primera clase y quién no. Mientras los adultos discutían a su alrededor, Marcus y Zoe estaban desarrollando su propia estrategia. Habían estado escuchando atentamente cada anuncio, y fue entonces cuando lo oyeron. Un anuncio de puerta que lo cambió todo. «Damas y caballeros, seguimos experimentando retrasos debido a problemas de control del tráfico aéreo. Todas las salidas están actualmente suspendidas a la espera de la autorización de la torre de control». La cabeza de Marcus se levantó de golpe. «Zoe», susurró con urgencia. «¿Has oído eso sobre el control del tráfico aéreo?». Ella susurró de vuelta. Marcus asintió, con su mente acelerada. «Recuerda, papá dijo que tenía que trabajar este fin de semana debido a las tormentas. Creo que papá podría estar trabajando hoy». Los ojos de Zoe se iluminaron con una repentina comprensión. «¿Deberíamos decírselo?». Marcus miró a su alrededor y vio el caos. «Aún no. ¿No nos creerán? ¿Recuerdas lo que pasó en la escuela?». Se refería a cuando otros niños se habían reído de él por decir que su padre controlaba aviones. «Pero quizá podamos mostrárselo». Las gemelas compartieron uno de sus looks especiales. Esa comunicación gemela que se había desarrollado a lo largo de 10 años. Tenían un plan. La presión de la multitud creciente se estaba volviendo demasiado grande para que Tom Bradley pudiera ignorarla. Más pasajeros estaban hablando. Los teléfonos grababan todo. Y esto se estaba convirtiendo en una pesadilla de relaciones públicas. «Está bien», dijo Tom. «Finalmente, pueden hacer una llamada telefónica,
Una llamada para verificar su historia y luego procedemos según el protocolo. Los gemelos se miraron y, por primera vez en más de una hora, la esperanza brilló en sus ojos. ¿Quién debería llamar a papá? Marcus le preguntó a su hermana. Zoe comenzó a alcanzar el teléfono, pero Marcus la detuvo. Habla con papá primero, dijo suavemente. Él siempre sonríe cuando escucha tu voz. Y ahora mismo creo que papá necesita sonreír antes de escuchar lo que nos pasó. Con dedos temblorosos, Zoe marcó el número que sabía de memoria. El teléfono sonó 2 veces. Y entonces esa voz familiar respondió. Hola, princesa, dijo el doctor Michael Williams, y se podía oír la sonrisa en su voz. ¿No se supone que deberías estar en el avión con Marcus ahora mismo? ¿Perdiste tu vuelo? El sonido de la voz de su padre fue demasiado para la compostura de Zoe. Su voz se quebró mientras intentaba explicar. Papá, no nos dejan subir al avión. Dicen que nuestras entradas son falsas y quieren llamar a los servicios infantiles y Marcus intentó decírselo, pero no escucharon. Y tengo miedo, papi. Tengo mucho miedo. El cambio en la voz del doctor Williams fue inmediato y dramático. El calor desapareció, reemplazado por algo frío y peligroso. ¿Qué? Zoe, ve más despacio. Dime exactamente qué está pasando. ¿Dónde está Marcus? Estoy aquí, papi, dijo Marcus tomando el teléfono con claridad más allá de sus oídos. Él me lo explicó todo. Las acusaciones de Janet al ser trasladada a la zona de espera, las amenazas de llamar a los servicios sociales, los pasajeros filmando su humillación. Pase al supervisor al teléfono, dijo el doctor Williams, y su voz transmitía autoridad absoluta. En este momento, si estuvieras en el lugar del doctor Williams, ¿qué habrías hecho? ¿Perdonarías a la aerolínea o le harías pagar por impedir que tus hijos embarquen? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. Tom Bradley atendió el teléfono con la confianza de quien trata habitualmente con padres molestos. No tenía idea de que estaba a punto de tener la conversación más importante de su carrera. Este es Tom Bradley, supervisor de puerta del vuelo 447, dijo profesionalmente. ¿Y tú eres? Este es el doctor Michael Williams, fue la respuesta, cada palabra mesurada y precisa. Estás deteniendo a mis hijos. El entrenamiento de Tom entró en acción. Señor, simplemente estamos siguiendo el protocolo estándar con menores no acompañados. Hubo algunas preguntas sobre la validez de los billetes. Mis gemelos nunca han estado separados en toda su vida, dijo el doctor Williams, con la voz cada vez más fría. Perdieron a su madre hace 6 meses y ahora los estás traumatizando aún más. ¿Cuál es su nombre completo y número de identificación de empleado? Algo en el tono del doctor Williams puso nervioso a Tom. Este no era el típico padre enojado. Esta era una persona acostumbrada a estar al mando. Soy Tom Bradley, empleado ID 7749. Señor, si pudiera ayudarnos a verificar la compra del boleto. ¿Quién compró esos billetes? El doctor Williams preguntó, interrumpiendo el lenguaje corporativo. Tom revisó su pantalla. Según nuestros registros, fueron comprados por un tal doctor Michael Williams. Ese sería yo, dijo el doctor Williams con peligrosa calma. Ahora bien, señor Bradley, ¿qué autoridad tiene usted para detener a mis hijos? Tom estaba sudando ahora. Señor, simplemente estamos siendo cautelosos con los billetes de primera clase y los menores no acompañados. Señor Bradley, interrumpió el doctor Williams. ¿A qué te dedicas? La pregunta confundió completamente a Tom. Soy supervisor de puerta de embarque de una aerolínea. ¿Y dónde trabajas? En el Aeropuerto Internacional de Atlanta. ¿Sabe usted cómo funciona el Aeropuerto Internacional de Atlanta, señor Bradley? ¿Entiendes los sistemas que lo mantienen funcionando? Tom estaba perdido. No estoy seguro de lo que está preguntando, señor. Los gemelos observaron con creciente entusiasmo. Podían ver la confusión de Tom, su nerviosismo,
su incipiente comprensión de que podría estar tratando con alguien mucho más poderoso de lo esperado. Marcus apretó la mano de Zoe 3 veces. Todo iba a estar bien. Zoe apretó 4 veces. Ella confiaba en él completamente. Sabían lo que venía. Habían visto antes la autoridad de su padre, pero nunca la habían protegido de esta manera. El doctor Michael Williams estaba a punto de revelar su verdadera identidad. Y cuando lo hiciera, todos en esa terminal comprenderían que habían cometido el mayor error de sus carreras. El momento de la verdad había llegado. La voz del doctor Michael Williams resonó en el teléfono con la precisión de un bisturí de cirujano. Y lo que dijo a continuación cambiaría todo para todos en la puerta B47. Señor Bradley, dijo el doctor Williams con una calma mortal. Soy el controlador aéreo jefe de la región sureste. Las palabras golpearon a Tom Bradley como un golpe físico. Su rostro pasó de confundido a pálido en un instante. De repente, el teléfono que tenía en la mano parecía pesar 450 kilogramos. Controlador aéreo jefe, región sureste. Las implicaciones lo cayeron encima como un maremoto. Todos los aviones que ves en esa pista, continuó el doctor Williams, con su voz cada vez más autoritaria con cada palabra. Cada avión que espera autorización, cada vuelo que lleva las últimas 2 horas, yo controlo sus movimientos. Janet Rodríguez, que estaba lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación, sintió que sus rodillas se debilitaban. La sangre desapareció de su rostro cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que habían hecho. No habían maltratado simplemente a 2 niños al azar. Habían detenido a los hijos del hombre que literalmente controlaba el espacio aéreo sobre uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Marcus y Zoe compartieron uno de sus Looks gemelos especiales. Y a pesar de todo lo que habían pasado, Marcus no pudo evitar darle a su hermana una pequeña sonrisa cómplice. «¿Te dije que no nos creerían?», susurró. Zoe asintió. Su miedo finalmente comenzó a transformarse en algo más. Orgullo por su padre y anticipación de lo que estaba por suceder. El doctor Williams no había terminado. Su voz adoptó el tono que utilizaba en la torre de control durante situaciones de emergencia. Tranquilo, autoritario y absolutamente no negociable. Señor Bradley, tiene 30 segundos para poner a mis gemelos en ese avión. La capacitación corporativa de Tom Bradley entró en acción, incluso aunque le temblaban las manos. Señor, discutamos esto razonablemente. Estoy seguro que podemos llegar a una solución. 25 segundos, interrumpió el doctor Williams. O bien, pongo en tierra todos los vuelos en este aeropuerto. La amenaza no fue vacía. A 20 metros de distancia, en la torre de control del tráfico aéreo con vistas al Aeropuerto Internacional de Atlanta. El doctor Michael Williams estaba sentado en su estación rodeado de pantallas de radar, equipos de comunicación y la tecnología que gestionaba el flujo de cientos de aviones cada hora. Sus colegas pudieron ver el cambio en su comportamiento, la forma en que su mandíbula se tensó con determinación, la furia fría en sus ojos que significaba que alguien había cometido un error muy grave. De vuelta en la puerta B47, los gemelos ya no eran los niños asustados e indefensos que habían sido una hora antes. Estaban juntos, tomados de la mano, pero ahora había algo diferente en su postura. Se mantuvieron más erguidos y su miedo fue reemplazado por una tranquila dignidad y orgullo por su padre. 20 segundos, anunció el doctor Williams. Tom Bradley miró a su alrededor desesperadamente, viendo a la multitud de pasajeros observando, los teléfonos grabando, y a Janet Rodríguez luciendo como si estuviera a punto de desmayarse. Señor, por favor no hagamos nada apresurado. 15 segundos. La cuenta regresiva fue como una sentencia de muerte. Todos en la puerta podían sentir la tensión creciendo, la sensación de que algo enorme estaba a punto de suceder. 10 segundos. Tom Bradley hizo un último intento desesperado. Doctor Williams. Seguramente podemos. 5 segundos. Y luego el doctor Michael Williams hizo exactamente lo que había prometido hacer. Esta es la torre de control.
La voz del Dr. Williams resonó en los sistemas de radio del Aeropuerto Internacional de Atlanta. Implementar inmediatamente el protocolo de parada de emergencia. Todos los movimientos de aeronaves están suspendidos hasta nuevo aviso. El efecto fue instantáneo y devastador. Todos los aviones en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, todas las aeronaves en tierra, todos los vuelos preparándose para despegar, todos los aviones esperando autorización se detuvieron por completo. Los equipos de tierra detuvieron sus operaciones. Los manipuladores de equipaje dejaron de cargar el equipaje. Camiones de combustible detenidos y estacionados. En cuestión de segundos, el sistema de megafonía del aeropuerto cobró vida con un anuncio que conmocionó a toda la terminal. Señoras y señores, todos los vuelos están suspendidos temporalmente debido a una directiva de control de tráfico aéreo. Por favor, mantenga la calma y espere más instrucciones. El caos se desató en todo el aeropuerto. En la terminal, los pasajeros se pusieron de pie exigiendo respuestas. En la terminal B, donde estaban sentados los gemelos, la gente empezó a sacar sus teléfonos, a llamar a las aerolíneas, a llamar a sus familiares, tratando de entender qué estaba pasando. En la terminal internacional, los viajeros que estaban esperando conexiones a Europa y Asia comenzaron a entrar en pánico por vuelos perdidos y planes de viaje arruinados. Pero en la puerta B47, Marcus y Zoe Williams se miraron con asombro y algo parecido al respeto. «Papá realmente lo hizo», susurró Zoe con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Marcus asintió y su pecho se hinchó de orgullo. «Te dije que papá era importante». Los gemelos observaron cómo la realidad de la situación se hizo evidente para todos los que los rodeaban. Tom Bradley miraba su teléfono como si se hubiera transformado en una serpiente. Janet Rodríguez se alejaba de su escritorio. Su rostro era una máscara de horror mientras se daba cuenta de que su carrera probablemente había terminado. Los pasajeros que habían estado grabando ahora llamaban frenéticamente a las estaciones de noticias, comprendiendo que acababan de presenciar algo sin precedentes. Dave Patterson, el jefe de seguridad, hablaba rápidamente por su radio, tratando de obtener instrucciones de sus superiores sobre cómo manejar una situación que ninguno de ellos había imaginado jamás. Mónica Sterling, la azafata, había desaparecido por completo. Ted, probablemente con la esperanza de distanciarse del desastre. En cuestión de minutos, los directivos del aeropuerto comenzaron a llegar a la puerta B47. Sandra Hayes, la directora del aeropuerto, llegó corriendo a la terminal con un equipo de supervisores, personal de seguridad y representantes legales. Sandra era una mujer de unos 50 años que llevaba 20 años gestionando aeropuertos, pero nunca se había enfrentado a algo parecido. Janet Rodríguez intentó desesperadamente explicarse mientras Sandra se acercaba. Simplemente estábamos siendo cautelosos con los niños, balbuceó, con voz temblorosa y desesperada. Estábamos siguiendo el protocolo para menores no acompañados. No teníamos forma de saberlo. Sandra Hayes la interrumpió con una mirada que podría haber derretido el acero. «Acabas de costarnos millones de dólares por 2 niños de 10 años», dijo con la voz tensa y una furia controlada. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Cada minuto que este aeropuerto permanece cerrado nos cuesta cientos de miles de dólares. Las aerolíneas exigirán indemnizaciones. Los pasajeros presentarán demandas. Y todo porque decidiste que 2 niños con billetes válidos no debían viajar en primera clase. Las consecuencias financieras fueron abrumadoras. El Aeropuerto Internacional de Atlanta era uno de los aeropuertos más transitados del mundo, con más de 1000 vuelos diarios. Cada minuto de cierre significaba conexiones perdidas, reuniones canceladas, vacaciones arruinadas y pasajeros furiosos que exigían reembolsos e indemnizaciones. Pero nada de eso les importó a Marcus y Zoe Williams cuando vieron a su padre acercándose a ellos por la terminal. El Dr. Michael Williams había dejado su puesto en la torre de control, algo que nunca hacía durante su turno, y se dirigió al aeropuerto en cuanto se dio cuenta de que sus hijos estaban en apuros. Los gemelos se separaron de la zona de espera y corrieron hacia su padre,
con el rostro iluminado de alegría y alivio. «Papá», gritaron al unísono, lanzándose a sus brazos. El doctor Williams los abrazó con fuerza, como si nunca los fuera a soltar. Por un instante, el poderoso hombre que controlaba los cielos de Georgia fue solo un padre que sostenía a sus bebés, asegurándose de que estuvieran sanos y salvos. «¿Están bien?», preguntó con urgencia, revisándolos en busca de cualquier signo de lesión o sufrimiento. «¿Alguien los lastimó? ¿Tienen miedo?». Los gemelos empezaron a hablar uno al lado del otro, con las palabras atropelladas por un torrente de emoción y entusiasmo. «Papá, dijeron que nuestros billetes eran falsos», dijo Zoe. «No nos dejaron llamarte», añadió Marcus. «La portera fue muy mala con nosotros. Y querían llamar a servicios sociales, pero sabíamos que tú lo solucionarías. Intentamos decirles quiénes eran, pero no nos creyeron, así que esperamos a que ustedes se los mostraran». El doctor Williams escuchó los relatos superpuestos de sus hijos sobre su terrible experiencia, apretando la mandíbula con cada detalle. No se trataba de niños cualquiera que habían sido maltratados. Eran sus gemelos, sus bebés, las dos personas más preciadas de su mundo. Alguien los había hecho llorar, los había hecho sentir miedo y no deseados, y eso era absolutamente inaceptable. Mientras los gemelos continuaban su emocionante explicación, la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a calar para todos los espectadores. El hombre que abrazaba a esos dos niños acababa de cerrar uno de los aeropuertos más concurridos del mundo con una sola llamada telefónica. Había paralizado todo el sistema de aviación del sureste porque alguien había maltratado a sus hijos. El poder que ejercía era casi incomprensible para la mayoría de la gente. Con una sola transmisión de radio, podía retrasar a miles de pasajeros, costarles millones de dólares a las aerolíneas y crear un efecto dominó que se sentiría en todo el sistema de transporte del país. Y había usado ese poder sin dudando en proteger a Marcus Enzo Williams. El enfrentamiento estaba lejos de terminar, pero el equilibrio de poder había cambiado por completo. Los gemelos ya no eran víctimas. Eran los hijos de la persona más importante del aeropuerto, y todos estaban a punto de saber qué significaba eso. Las consecuencias de lo ocurrido en la puerta B-47 fueron rápidas e implacables. La directora del aeropuerto, Sandra Hayes, no perdió un instante en hacer justicia a quienes causaron esta crisis sin precedentes. Las consecuencias financieras por sí solas eran abrumadoras. Cada minuto que el aeropuerto permaneció cerrado costaba cientos de miles de dólares, y las repercusiones se sentirían en toda la industria de la aviación. Janet Rodríguez, la agente de puerta que había iniciado toda esta pesadilla con sus prejuicios y su arrogancia, fue despedida de inmediato. 15 años en la aerolínea no significaban nada comparados con los millones de dólares en daños que su discriminación había causado. Mientras el personal de seguridad la escoltaba fuera de las instalaciones, Janet intentó una última súplica desesperada a Sandra Hayes. «Solo estaba haciendo mi trabajo», dijo con voz temblorosa. «Estaba protegiendo los intereses de la aerolínea». La respuesta de Sandra fue gélida. «Tú». El trabajo era ayudar a los pasajeros, no clasificar a los niños en función de su raza. Tus acciones le han costado a esta empresa más dinero en 2 horas de lo que la mayoría de los empleados ganan en toda su vida. Ya terminaste aquí. La credencial de Janet fue confiscada, sus tarjetas de acceso desactivadas y su carrera de 15 años en la aviación terminó para siempre. La mujer que había ejercido su pequeño poder como un arma contra 2 niños inocentes ahora enfrentaba el desempleo y la certeza de que su nombre estaría asociado para siempre con uno de los incidentes más vergonzosos en la historia del aeropuerto. Dave Patterson, el jefe de seguridad que había amenazado con llamar a servicios sociales y negado a los gemelos el derecho a contactar a su padre, fue suspendido a la espera de una investigación completa. Su historial de quejas de otros pasajeros de repente se volvió muy relevante para la administración del aeropuerto. Recursos Humanos había recibido docenas de informes a lo largo de los años sobre el comportamiento agresivo de Dave,
su tendencia a agravar las situaciones en lugar de calmarlas y su patrón de tratar a ciertos pasajeros con sospecha basándose en su apariencia. Señor Patterson, le informó Sandra mientras revisaba su expediente, ha recibido 17 quejas formales en su contra en los últimos 3 años. 17 casos en los que los pasajeros sintieron que los trató injustamente o agresivamente. Lo mantuvimos en su puesto porque afirmó que simplemente estaba siendo minucioso con la seguridad. Pero hoy vemos cómo es realmente tu versión de rigor. Dave intentó defenderse. Esos niños podrían haber sido cualquiera. En este entorno de seguridad, nunca se es demasiado precavido. Esos niños, respondió Sandra con brusquedad, eran gemelos de 10 años con boletos válidos que viajaban a ver a su abuela. Precaución. Niños traumatizados que ya habían perdido a su madre. Está claro que tus días de intimidar a los viajeros están contados. Tom Bradley, el supervisor que respaldó las decisiones de Janet y agravó la situación en lugar de calmarla, se enfrentó a su propio juicio. Sus 15 años de ascenso corporativo se derrumbaron en una sola tarde. Sandra lo llamó a su oficina para lo que sería la conversación más humillante de su carrera. Tom, tuviste múltiples oportunidades para calmar esta situación, dijo Sandra, repasando la cronología de los hechos. Cuando María González se quejó por primera vez, podrías haber investigado. Cuando Sarah Chen avaló las entradas de los niños, podrías haber escuchado. Cuando Robert Thompson, un educador con 20 años de experiencia, dijo, eran buenos chicos, podrías haberlo reconsiderado. En cambio, redobló la discriminación. Tom intentó explicarlo. Estaba apoyando a mi empleado. Eso es lo que hacen los buenos gerentes. Buenos gerentes, respondió Sandra. Apoyan a sus empleados cuando tienen razón y los corrigen cuando se equivocan. Apoyaste a Janet Rodríguez cuando claramente estaba equivocada, incluso cuando varios testigos te lo dijeron. Eso no es gestión. Eso es permitir la discriminación. Tom Bradley fue degradado inmediatamente de supervisor de puerta a empleado general del aeropuerto, un puesto que lo obligaría a limpiar terminales y dirigir a los pasajeros perdidos. Su salario se redujo en un 40%, sus beneficios se redujeron y sus posibilidades de ascender en la empresa eran prácticamente nulas. Mónica Sterling, la azafata que le había susurrado veneno al oído a Janet sobre mantener los estándares, recibió una reprimenda formal por escrito que la perseguiría por el resto de su carrera. Sus sueños de trabajar en rutas internacionales de primera clase, de servir a celebridades y dignatarios, se acabaron antes de comenzar. Señorita Sterling, dijo Sandra durante su reunión disciplinaria, usted fomentó activamente la discriminación contra los niños. Su comentario sobre mantener los estándares revelaban exactamente qué tipo de persona eres y en qué crees que deberían basarse. Trabajarás en la clase económica nacional durante el futuro previsible y asistirás a todas las sesiones de capacitación en sensibilidad que ofrecemos. Pero el verdadero momento de la verdad llegó cuando Sandra Hayes contactó directamente al Dr. Williams y a sus gemelos. Esta era una mujer que había pasado décadas en la gestión aeroportuaria, que había tratado con celebridades, políticos, dignatarios extranjeros y jefes de Estado. Se había disculpado con senadores, había suavizado incidentes con estrellas de cine y había gestionado crisis diplomáticas que involucraban a viajeros internacionales. Pero nunca había estado tan nerviosa por una disculpa en toda su carrera. El hombre que tenía delante no solo controlaba el espacio aéreo sobre su aeropuerto. Tenía el poder de suspender todos los vuelos en el sureste, de costarle millones de dólares a la industria de la aviación con una sola llamada de radio y de generar titulares que dañarían la reputación del aeropuerto durante años. Más importante aún, era un padre cuyos hijos habían quedado traumatizados bajo su supervisión. Dr. Williams, comenzó Sandra con un tono de voz sincero. No puedo expresar cuánto lamento lo que les pasó hoy a Marcus y Zoe. No hay absolutamente ninguna excusa para el trato que recibieron sus hijos en este aeropuerto. Como responsable de garantizar que cada pasajero se sienta seguro y bienvenido aquí,
Les he fallado completamente a su familia. Se arrodilló a la altura de los ojos de los gemelos, con voz suave y sincera. Marcus, Zoe, lamento mucho que los adultos que deberían haberlos protegido los hayan asustado y los hayan hecho sentir incómodos. Lo que les sucedió estuvo mal. Fue injusto y nunca volverá a suceder en este aeropuerto. Se lo prometo. Marcus y Zoe miraron a la mujer que se disculpaba con tanta sinceridad y comprendieron que hablaba en serio. Después de horas de ser tratados como si mintieran o fueran peligrosos, se sintió bien que un adulto reconociera que habían sido perjudicados. La disculpa continuó con acciones concretas que demostraron que Sandra comprendía la gravedad de lo ocurrido. Dr. Williams, le ofrezco a su familia ascensos de clase a primera clase de por vida en cualquier vuelo con escala en el Aeropuerto Internacional de Atlanta. No solo como compensación, sino como un compromiso de que su familia siempre será tratada con el respeto y la dignidad que merece. Pero Sandra sabía que los gestos hacia una sola familia no eran suficientes. Estamos implementando de inmediato una capacitación de sensibilidad para todos los empleados. En este aeropuerto, agentes de puerta, seguridad, mantenimiento, servicio de comidas, todos. Nadie que trabaje aquí podrá alegar que no sabía que algo así volvería a ocurrir. Se volvió hacia los gemelos, Marcus y Zoe. Vamos a reservar asientos especiales para gemelos en cada vuelo para que siempre puedan sentarse juntos pase lo que pase, porque hoy aprendimos que los gemelos se mantienen unidos y eso es algo hermoso que debe celebrarse, no separarse. El Dr. Williams aceptó la disculpa con gracia, pero sabía que este momento iba más allá de su familia. De pie en esa zona de embarque, rodeado de pasajeros, empleados y medios de comunicación que se habían apresurado a cubrir la historia, tuvo la oportunidad de convertir esta dolorosa experiencia en algo significativo, algo que pudiera ayudar a otros niños que podrían sufrir una discriminación similar. Agradezco su disculpa, señorita Hayes, dijo el Dr. William, y creo que es sincera. Pero quiero que todos aquí entiendan que esto no se trata solo de mis hijos. Se trata de todos los niños que viajan a través de los aeropuertos. Toda familia que merece ser tratada con dignidad. Toda persona debe ser juzgada por su carácter y no por su apariencia. De pie, con sus gemelos a cada lado, el Dr. Williams se dirigió a la multitud que se había reunido. Los pasajeros de varios vuelos se habían detenido a mirar. Los empleados de la aerolínea se habían reunido. El personal del aeropuerto escuchaba atentamente y los equipos de noticias grababan cada palabra. Este fue un momento que se recordaría y se repetiría durante años. Mis hijos fueron juzgados hoy por el color de su piel, no por su carácter, dijo el Dr. Williams, y su voz se oyó a través del área de la puerta con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado y obedecido. Los trataron como sospechosos, como indignos, como si de alguna manera fueran menos merecedores de respeto básico simplemente por su apariencia. Hizo un gesto hacia Marcus y Zoe, quienes estaban orgullosos junto a su padre, ya no eran los niños asustados que habían sido horas antes. Estos son buenos chicos. Sacan buenas notas. Ayudan a sus vecinos. Nunca se han metido en problemas. Perdieron a su madre hace 6 meses y viajaban solos por primera vez para visitar a su abuela, quien me ayudó a criar. Estaban emocionados, eran educados y tenían billetes válidos. La voz del Dr. Williams se hacía más fuerte a medida que continuaba, pero nada de eso les importaba a quienes decidieron que no pertenecían a la primera clase. Su carácter, su comportamiento o su documentación no importaban porque alguien se fijó en su color de piel y sacó conclusiones. Sus palabras resonaron en todos los que las oyeron, pero especialmente en los pasajeros de color de la multitud que habían vivido sus propias experiencias de discriminación durante sus viajes. Todo niño merece ser tratado con dignidad y respeto, independientemente de su raza, origen o situación económica familiar. Todo niño merece sentirse seguro y bienvenido en los espacios públicos. Todo niño merece que los adultos lo protejan, no que lo critiquen. Marcus, todavía de la mano de su padre, habló con la sabiduría de alguien que superaba sus 10 años.
Solo somos niños que querían ver a la abuela, dijo simplemente. Su voz clara y fuerte. No hicimos nada malo. Solo queríamos volar en el avión como papá lo había planeado para nosotros. Zoe asintió junto a su hermano, y agregó con la pura honestidad que solo los hijos poseen, y somos gemelos, así que nos mantenemos unidos pase lo que pase. Eso es lo que hacen los gemelos. La multitud estalló en aplausos. Muchos pasajeros se secaron las lágrimas. María González, Sarah Chen y Robert Thompson. Los pasajeros que habían defendido a los gemelos cuando más importaba aplaudieron más fuerte, sabiendo que habían presenciado algo histórico. Una anciana negra entre la multitud gritó: «Esos bebés se comportaron con más dignidad que los adultos que los maltrataron». Su comentario provocó más aplausos y asentimientos de acuerdo en toda la terminal. Un joven padre con su propia hija en brazos dio un paso al frente. «Mi pequeña está viendo esto», dijo con voz emocionada. «Ella necesita ver que todavía hay gente dispuesta a defender lo que es correcto y que los niños tienen valor sin importar su apariencia». El momento fue poderoso, transformador y sanador de una manera que sorprendió a todos los presentes. Lo que había comenzado como un incidente de discriminación se había convertido en una lección sobre la justicia, el coraje y la importancia de tratar a todos los niños con respeto. Finalmente, después de más de 2 horas de pesadilla, a Marcus y Zoe Williams se les permitió abordar su vuelo a Miami. Caminaron por el puente de embarque de la mano. Ya no eran los niños asustados que habían sido humillados antes, sino jóvenes dignos que habían aprendido algo importante acerca de defenderse y el poder de tener a alguien que te ama y lucha por ti. Cuando se acomodaron en sus asientos de primera clase, 2A y 2B, tal como su padre los había reservado originalmente, la tripulación de vuelo hizo todo lo posible para asegurarse de que se sintieran bienvenidos y especiales. El capitán, un piloto veterano con 30 años de experiencia, vino personalmente a recibirlos. Por primera vez en todo el día, Marcus y Zoe se sintieron como los niños emocionados que se suponía que eran. En lugar de ser víctimas de discriminación, estaban aprendiendo sobre aviones, haciendo preguntas y soñando con el futuro en lugar de preocuparse por un trato injusto. El vuelo a Miami transcurrió sin problemas y sin incidentes, exactamente lo que su padre había esperado cuando reservó los billetes. Los auxiliares de vuelo los trataron como VIP, les trajeron bocadillos adicionales y se aseguraron de que estuvieran cómodos. Otros pasajeros les sonrieron y algunos incluso se detuvieron en sus asientos para decirles lo impresionados que estaban por su valentía. 3 horas después, su avión aterrizó en Miami, donde su abuela los esperaba con los brazos abiertos. A sus 80 años, la abuela Williams había vivido la era de los derechos civiles y había enfrentado su propia cuota de discriminación y prejuicios. Había viajado en la parte trasera de autobuses, había asistido a escuelas segregadas y había trabajado el doble que sus homólogos blancos para ganarse el respeto y el reconocimiento. Pero ver a sus nietos bajar de ese avión con la cabeza en alto, habiendo enfrentado la injusticia y emergiendo más fuertes, llenó su corazón de orgullo y esperanza para el futuro. «Mis hermosos gemelos», dijo, abrazándolos a ambos a la vez en la terminal del aeropuerto. «Cuéntamelo todo. Quiero escuchar cada detalle de este día». Y lo hicieron. Le contaron sobre el malvado agente de la puerta que les dijo que no pertenecían a primera clase, sobre el guardia de seguridad aterrador que quería llamar a los servicios sociales, sobre el supervisor que no escuchaba razones. Pero también le contaron que su papá había cerrado todo el aeropuerto para protegerlos. Sobre los pasajeros que los defendieron cuando nadie más lo hizo. Sobre aprender que eran más fuertes y más valiosos de lo que jamás habían imaginado. ¿Sabes a qué me recuerda esto? La abuela Williams dijo eso mientras estaban sentados en su sala de estar esa noche. Me recuerda a cuando tu abuelo y yo integramos por primera vez el mostrador de comida de los grandes almacenes del centro. La gente decía que nosotros tampoco pertenecíamos allí, pero sabíamos lo que valíamos y no dejamos que su odio nos definiera. Sacó un álbum de fotografías lleno de imágenes de la época de los derechos civiles.
El cambio no ocurre de la noche a la mañana, bebés. Sucede una persona a la vez, un incidente a la vez, una familia a la vez. Ponerse de pie y decir, esto está mal. Lo que hiciste hoy, lo que hizo tu papá hoy, así es como el mundo mejora. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender. Nos vemos en nuestra próxima.